Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una espectacular y fácil receta. Un delicioso arroz de auyama o calabaza, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ahora vamos a nuestros ingredientes. Bueno amigos, y para nuestra deliciosa receta de hoy, arroz de auyama o calabaza, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Por supuesto, calabaza, que ya la tengo lavada, cortada, pelada y cortada en cuadritos. Vamos a necesitar ajo, cebolla blanca, arroz, tocineta, agua o caldo de pollo o caldo de vegetales o el de tu preferencia. Vamos a necesitar también sal, cúrcuma y aceite de oliva. Así que nos vamos a prender nuestra estufa para que empecemos. Bueno amigos, una vez que ya nuestra olla donde vamos a hacer el arroz está caliente, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y lo primero que vamos a hacer es sofreír nuestra tocineta. Vamos a esperar que ella se sofría un poco para luego ingresar entonces nuestra cebolla y nuestro ajo. Mientras él se sofríe un poco, quería decirles que en este mes de noviembre es un mes súper especial para todos nosotros porque es un mes donde empiezan las reuniones, las fiestas, aún en medio de esta crisis que estamos, la familia siempre está reuniéndose para celebrar algo. En Estados Unidos hay un día súper especial que es el día de Thanksgiving. Algo que me fascina de este país, que paran un solo día especialmente para darle gracias a Dios por todo lo bueno, por todas las cosas maravillosas que nos da a cada una de las personas. Así que para mí es importante este día. Y hoy quise hacer este arroz especialmente porque te va a servir como un acompañante espectacular para cuando vayas a presentar tu pavo en ese día tan especial, o como un acompañante, o si no haces pavo pero haces un pernil o lo puedes acompañar con una buena ensalada, con una buena pieza de cerdo o con lo que tú quieras, con la proteína que tú quieras, pero es un arroz súper delicioso y tiene todo ese aroma del otoño, como es la auyama y como lo es el cúrcuma y todas esas especias que se utilizan en esta temporada. Miren, ya una vez que él ha soltado un poco su aceite, podemos agregar de una vez el ajo. Lo revolvemos, esperamos unos minutos. Nunca dejes quemar tu ajo, no lo dejes quemar porque te da un sabor amargo a tu comida. En este momento voy a agregar parte de la cebolla. Así está suficiente y voy a agregar un poco más de aceite de oliva. Huele delicioso. Ustedes ya saben que a mí me fascina la tocineta. Voy a esperar que mi cebolla se cristalice un poco para entonces ingresar mi auyama. Esto es un arroz muy fácil, no se van a demorar mucho. En menos de media hora ustedes van a tener un grandioso arroz. Vamos a esperar unos 2 minutos más. Y ya listo. Voy a agregar mi deliciosa auyama con ese color otoñal que me fascina, el color. Esto huele increíble. Tú le puedes colocar todas las especias que a ti más te gusten. Recuerda que en la cocina hay que ser creativo. Colocamos, añadimos lo que a nosotros nos gusta. Voy a ponerla un poco más fuerte para que se siga sofriendo. Y este es el momento para agregar una cucharada de cúrcuma.
Si te gusta el romero, le puedes agregar un poquito de romero o si te gusta el orégano, lo que a ti te guste se lo puedes agregar. Si te gusta la pimienta, también le puedes echar pimienta. Yo voy a dejar esto que se integre todo ese sabor de la auyama con la tocineta, la cebolla, el ajo, que se integren todos esos aromas, y le voy a dar como unos 5 minutos para luego ya hacer nuestro arroz normal. Ya saben, por cada taza de arroz son 2 tazas iguales de agua. Aquí tenemos 2 tazas de arroz y aquí tenemos 4 tazas de agua. Pero en realidad no sé si voy a utilizar las 4 tazas, yo les voy diciendo, porque como voy a tener mi auyama, eso le va a sopesar un poco, entonces no quiero que mi arroz quede sopudo ni aguado. Entonces ahí vamos mirando y yo les digo exactamente qué cantidad de agua vamos a colocarles, ¿ok? Yo creo que ya es el momento, ya huele rico. Vamos a echarle el arroz, revolvemos y lo vamos a dejar sofreír un momento para luego echarle el agua. Y este es el momento en donde yo le voy a colocar la sal. La sal es de acuerdo al gusto de cada uno. Hay personas que les gusta con un poco más de sal, a otras les gusta muy suave. Yo cocino bajo en sal realmente, entonces ya yo tengo mi medida, que es así. Esa es la sal que yo utilizo para mi arroz y créanme que me queda súper bien, y aquí en mi casa todos felices y contentos. Si a ti te gusta un poquito más salado, bueno, se lo puedes echar. O sea, no que te vaya a quedar el arroz salado, sino un poquito más alto de sal. Ahora ya voy a agregar el agua. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a cocinar, mi mamá me decía que hiciera este truco. Juntara todo aquí en la mitad y si la cuchara... Bueno, pero es que esto no es una cuchara. Vamos a buscar una cuchara a ver si les puedo enseñar. Mi mamá decía que juntara todo y que si la cuchara se quedaba quieta era porque ya estaba suficiente de agua. Si no, era porque necesitaba más. ¿Vieron? Ahí quedó. Así que listo. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo hervir hasta que él empiece a secar. Los líquidos empiecen a disminuir, y una vez que ya esté seco lo voy a tapar y lo voy a dejar en bien bajito como unos 5 o 10 minuticos más, y entonces ahorita volvemos, ¿ok? Bueno amigos, después de 8 minutos ya se secó el líquido. Miren, recuerden que siempre les he dicho, vamos a bajarle a bien lo más mínimo de tu estufa. Recuerden que siempre les he dicho que cuando volteemos el arroz lo hagamos con un tenedor que sea grueso para que no se quiebre nuestro grano de arroz. Ahora lo que vamos a hacer es tapar y lo vamos a dejar ahí como unos 5 minutos más, y entonces ya vamos a servir, ¿ok? Ahora vuelvo. Bueno amigos, después de 7 minutos ya nuestro arroz, miren, está listo. Voy a colocar esto acá. Como les he dicho, para moverlo utilicen un tenedor grande. Miren qué lindo. Lo apago y vamos a servir. Huele espectacular, súper delicioso huele. Miren qué rico. Es un acompañante increíble para sus reuniones, para sus cenas en esta temporada o en cualquier temporada. Huele increíblemente bueno. Yo creo que así está bien. Vamos a dejar aquí un poquito. Voy a mover esto de acá. Segundo. Y ahora estamos listos. Miren qué rico quedó nuestro arroz, sueltico. Ahora lo que voy a hacer es, si ustedes tienen perejil fresco, cortan un poquito y se lo echan, o si no,
hacen como estoy haciendo yo, perejil seco por encima. Y aquí tengo tocineta que hice en el horno un poco para decorarlo. Miren qué delicia. Así que ya hemos finalizado con nuestra receta del día de hoy. Estoy buscando un tenedor. Me encanta la tocineta. Miren cómo quedaron los trozos de la auyama enteros. El arroz muy suave, muy suelto. Así que, permiso. Está súper delicioso. Caliente, pero súper delicioso. Si te gustó la receta de hoy, te invito que vayas a nuestras redes sociales en YouTube, te suscribas en nuestro canal, actives la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Te invito para que lo hagas.